Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación. Bueno, entonces, ante todo, recuerden, mi nombre es Alexander Balcázar, soy ingeniero industrial, soy magíster en ingeniería industrial, soy investigador en logística y supply chain, y mis áreas de interés son la logística, la gestión de cadenas de suministro, los modelos matemáticos, planeación y control de la producción, el aprendizaje organizacional, gestión del conocimiento, gestión de indicadores y control visual del desempeño. Algo importante antes de iniciar la sesión es recalcar sobre el rol de la ingeniería y cómo es la formación en ingeniería. Normalmente la ingeniería nos cambia la perspectiva que tenemos del mundo. Entonces uno decide de cuál va a ser la actitud que va a tomar frente a sus estudios. Entonces ustedes tienen dos formas de educarse. Una es esperar que las cosas les lleguen y la otra es ser proactivos y ir y obtener las cosas que ustedes necesitan y requieren. Entonces nos surge una gran pregunta. ¿Dónde nos localizamos por lo general los ingenieros industriales? ¿En qué ámbitos nos vamos a localizar nosotros? En general nosotros vamos a estar en la mitad de muchas áreas organizacionales que implican la interacción de los procesos de negocio con las tecnologías, con los recursos con los que dispone la organización, con las instalaciones físicas de esa organización y con las personas que trabajan en esa organización. Entonces nosotros vamos a tener que tener una formación multidisciplinar y para analizar todas estas áreas que están acá, nosotros vamos a tener que saber un poquito de cómo se abordan los problemas en investigación. Entonces, la pregunta es, ¿se forma un ingeniero o el ingeniero se forma? ¿Son los ingenieros una bodega donde alguien les va poniendo conocimientos y los va llenando de conocimientos? ¿O son los ingenieros una parte proactiva en su proceso de formación? Entonces les dejo esta reflexión que se le atribuye a Albert Einstein. Entonces la reflexión dice, yo nunca enseño a mis pupilos, yo solo les proveo las condiciones en las cuales ellos puedan aprender. Entonces, bajo esa premisa, vamos a desarrollar esta asignatura. Vamos a ver un poquito de contexto, vamos a ver un poquito del origen del concepto de investigación, vamos a ver un poquito de algunas cifras relevantes de la investigación en el ámbito nacional de Colombia y vamos a ver también una pequeña introducción a qué es eso de investigar, sobre todo qué es eso de investigar cuando hablamos de ingeniería industrial. Finalmente está nuestro compromiso, ¿no? La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar al mundo y así debemos verlo. Así que cada vez que ustedes están capacitando o aprendiendo algo nuevo sobre algo, están cambiando el mundo. Empecemos. ¿Qué es la investigación? Ustedes van y buscan en la RAE, en el diccionario de la RAE, se van a dar cuenta que investigación es la acción o efecto de investigar. Y en efecto, la investigación implica hacer diligencias para descubrir algo, o sea que la investigación implica descubrimiento y implica realizar actividades de modo sistemático para aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Esta definición es bastante acertada del concepto de investigar. Si ustedes buscan en un diccionario etimológico, la etimología nos menciona algo sobre el origen de las palabras y la manera como están compuestas. Investigación viene del latín investigare, que es una palabra que se deriva de vestigium, que significa seguir una pista. Y efectivamente la labor de un investigador tiene que ver mucho con seguir pistas. Los investigadores constantemente estamos verificando si una situación está dentro o fuera de los límites de control. Y para hacer eso, lo que hacemos es seguir pistas. Ahora bien, la investigación normalmente se relaciona con la palabra desarrollo. Se nos dice muy seguido que los países más desarrollados son los que tienen un mayor nivel de desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo también viene del latín, significa
desenrollar, básicamente. Viene del latín rutulus o rota, que está relacionado con la rueda y significa básicamente desenrollar algo. Y cuando se desenrolla ese algo, se vuelve más grande de lo que inicialmente era. Entonces el desarrollo tiene que ver mucho con el potencial de algo para volverse aún más grande. También hay una tercera palabra ligada siempre que hablamos de investigación o hablamos de desarrollo, y es el concepto de innovación. Entonces, si ustedes buscan nuevamente en el diccionario, se van a dar cuenta que la innovación tiene que ver con innovar y que la innovar tiene que ver con la novedad, con las cosas nuevas, que eso a su vez tiene que ver con los cambios. Si buscan nuevamente en un diccionario etimológico, innovación viene del latín innovatio o del griego neo, que se deriva en novo, novus, novum. Básicamente es todo lo relativo a algo nuevo. Entonces, recapitulemos. La investigación consiste en seguir vestigios para aumentar el conocimiento que tenemos sobre algo. Cuando investigamos, desarrollamos nuevo conocimiento, es decir, expandimos un conocimiento actual. Y como al expandirlo, normalmente hicimos algo nuevo, generamos un conocimiento que es nuevo. ¿Cuál es el vínculo entre la investigación, la ciencia y el desarrollo de los países? En este estudio, que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina, que es un estudio del BID, esta es la versión del 2010, hay una versión del 2015, sin embargo, la web del BID está un poco caída, entonces no muestra esta versión del 2015, entonces vamos a hablar sobre esta versión del 2010. Hablemos de los resultados de la prueba PISA. Si vemos el nivel de competencias de los estudiantes en esas pruebas, acá hay un comparativo de algunos países, de la OCDE también, frente a algunos países de América Latina. Si nos damos cuenta, en Colombia, nuestro nivel en las pruebas PISA es predominantemente bajo. Tenemos un bajo nivel en las pruebas PISA de matemáticas. ¿Qué puede pasar con eso? Miremos esto. También los títulos que se obtienen en un país según el área de formación. En Colombia, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de títulos que se obtienen en los países son en ingeniería, más que en ciencias básicas, mientras que en los países desarrollados, los títulos que se obtienen en ciencias básicas tienden a ser mayores. ¿Por qué pasa esto? Normalmente los países en desarrollo o en vía de desarrollo se tienden a enfocar más en áreas de ingeniería, en los esfuerzos de la promoción de sus estudiantes, para que las ingenierías produzcan desarrollo en el país. Entonces, así se explica este indicador. El número total de doctorados en ciencias y en ingeniería que hay por cada 100.000 habitantes es otro indicador también del nivel de desarrollo intelectual de un país o del nivel de inversión en ciencia de un país. Si usted se da cuenta, el indicador de Colombia es bastante bajo, aún respecto a otros países de América Latina. Por ejemplo, miren, ¿ustedes qué opinarían de Venezuela? Tiene un altísimo número de doctorados respecto a los doctorados que se presentan en Colombia por cada 100.000 habitantes. Si se dan cuenta, Brasil está a la vanguardia en América Latina. México, Argentina, Chile también tienen un número bastante interesante de doctores por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué Chile es interesante? Porque si ustedes se dan cuenta, la población de Chile está alrededor de los 15 millones de habitantes, mientras que en Colombia estamos por encima de los 44 millones de habitantes y nuestro nivel de profesionales formados en doctorado es aún muy deficiente. Entonces, esto nos indica que hay una brecha de conocimiento en la sociedad y brecha de músculo para realizar investigaciones. Miremos esto, investigadores por cada 1.000 integrantes de la fuerza laboral. Hace la comparativa del 2007 frente a 1997 de acuerdo a los datos obtenidos. Si se dan cuenta, las cifras de Colombia siguen siendo muy bajas. No hay investigadores en las empresas y como no hay investigadores en las empresas, es posible que el desarrollo de conocimiento de investigación y desarrollo a nivel local para nosotros sea muy bajo.
el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Si ustedes se dan cuenta, también nosotros nos encontramos un poco por debajo de la media de América Latina, que estaría por acá, en cuanto al porcentaje de dinero que se invierte en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Pero ¿qué es lo importante de ver acá? Miremos, por ejemplo, cuál es el promedio de la OCDE. Más de 2 puntos porcentuales del PIB se invierten en innovación y desarrollo. Miren, por ejemplo, la inversión de Japón. Más de 3 puntos del PIB van a inversión y desarrollo. En general existe una correlación entre los países desarrollados, que son potencias mundiales, y lo que invierten en investigación y desarrollo. Y un indicador de cómo esa comunidad científica influye en la generación de conocimiento a nivel mundial es la productividad relativa, que es la cantidad de publicaciones que estos investigadores generan en relación a la población. Si ustedes se dan cuenta, nuestro indicador está bastante bajo también, inclusive respecto al de América Latina y otros países con menor población. Por ejemplo, miren el de Chile. Quiere decir que en Chile hay una cantidad de publicaciones mayor respecto a la población que en Colombia. Y eso es una muestra de que tenemos poco personal científico capacitado para desarrollar investigaciones científicas que puedan ser publicadas. En un video posterior analizaremos cómo es este proceso de generar conocimiento y de publicarlo en revistas para que la sociedad lo conozca. La especialidad científica relativa de los países. Si ustedes miran, Colombia, según este reporte, es la línea verde. Tenemos acá una investigación relevante en inmunología. En áreas de la ingeniería, nuestro nivel de desarrollo no es tan alto. Tenemos acá un buen nivel en ciencias agrícolas, podríamos decirlo. Estamos por acá alrededor de cerca de otros países como Argentina, Brasil y Chile. Y tenemos por acá otro pico de buen nivel de investigación en ciencia vegetales y animales. En ciencias básicas, como por ejemplo física, estamos muy atrasados. En química también pues, tenemos un bajito nivel de investigación. Y pues esas son las áreas que son más fuertes en nuestro país en investigación para la época de este reporte. Yo creería que en un reporte más actual, tal vez en ingeniería hayamos mejorado un poco. Finalmente, ya en las últimas diapositivas que vamos a ver del vínculo entre la ciencia, tecnología, investigación, desarrollo e innovación. Está este gráfico que es de las exportaciones de alta tecnología como porcentaje de las exportaciones manufactureras. La idea es que un país que tiene altos niveles de investigación va a tender a tener también una alta producción de exportaciones tecnológicas. Y eso se refleja pues también viendo los países que se consideran potencias mundiales y el número de exportaciones de tecnología que tienen. Nuevamente Colombia, el número de exportaciones de tecnología que tenemos es bastante bajo y según este indicador ha decrecido del 97 al 2007. La distribución del gasto en innovación para nuestros empresarios, básicamente que son los responsables de hacer esas exportaciones en tecnología, innovación y desarrollo se traduce en maquinaria, pero no en capacitación para la investigación y desarrollo, que son las actividades como intelectuales ligadas a la academia. Entonces también vemos que hay un lag en eso desde el sector empresarial. Y finalmente, ¿por qué las empresas consideran que no es posible realizar innovación o que es difícil innovar? Entonces se van a dar cuenta ustedes que uno de los principales motivos es el financiamiento, también el tiempo de retorno de la inversión. También señalan acá los institutos de ciencia y tecnología que no cuentan con los niveles de desarrollo necesarios para que se califiquen al personal, la infraestructura para la innovación, la rigidez organizacional que no permite hacer gasto en innovación porque precisamente se ve como un gasto y no como una inversión. Y por acá están los altos costos de innovar. Innovar es costoso, innovar requiere
un equipo de personas muy bien formadas que desarrollen investigaciones que sean capaces de satisfacer las necesidades del mercado. Miremos este gráfico. Este gráfico es bastante importante. Acá vamos a comparar cuál es el nivel de producción científica en número de publicaciones de 3 países: Colombia, Brasil, Nigeria y Chile. Normalmente nosotros tendemos a decir, ay, pobrecitos los países africanos, no, que los países africanos son muy subdesarrollados, que solo Sudáfrica es uno de los países relevantes en su economía y demás en África. Pero miremos acá este gráfico tan curioso. Solo hasta 2011 Colombia superó a Nigeria en el número de publicaciones científicas indexadas en este índice, que es el índice de Scopus, que se accede a través de Eximago para ver estas comparaciones regionales. Y solo hasta 2018 estamos llegando al nivel de producción que tiene Chile. Pero miremos Brasil. Brasil maneja un volumen de publicaciones gigante en comparación a Colombia. Les dejo de tarea a ustedes que ingresen a esta página, eximagojr.com, y en la página principal le digan Country Search, y en Country Search realicen una comparación del nivel de producción de Brasil frente a países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo China o por ejemplo Japón, para que vean si esta cifra de Brasil es significativa o no a nivel mundial. Listo, la última parte de nuestra sesión, una pequeña introducción a qué es eso del proceso de la investigación. Normalmente, para nosotros los ingenieros, sobre todo para aquellos que están iniciando sus estudios en ingeniería, la investigación es algo lejano, es algo ajeno. Normalmente no se asocia a un ingeniero con el desarrollo de investigación. Lo digo cuando uno es estudiante. Uno no tiene esa concepción de que los ingenieros desarrollan investigación. Pero por el contrario, resulta que los ingenieros desarrollamos investigación y desarrollamos bastante investigación, sobre todo investigación de carácter aplicado. ¿Y qué es investigar? Esto es básicamente mis palabras. Investigar es articular los conocimientos que uno tiene, con la experiencia que uno tiene, con las técnicas que uno conoce, a través de un proceso metódico, a través de un método, alrededor de un evento que uno quiere investigar. Y cuando uno articula esta serie de elementos recurrentemente, circularmente, cíclicamente, uno va a llegar a entender plenamente este fenómeno. Cuando uno lo entiende, puede empezar a hacer innovaciones, a hacer desarrollos y a mejorar los procesos. Entonces, la investigación es un proceso estructurado, es un proceso metódico y consta de un conjunto de actividades. Y lo que uno busca es entender mejor una situación, analizarla mejor o describirla. La investigación tiene que ser metódica. Nosotros tenemos que obedecer ciertas pautas que hacen que el conocimiento sea científico. Entonces ustedes han de investigar qué es el conocimiento, qué se considera conocimiento científico y qué no se considera conocimiento científico. Porque hay muchos tipos de conocimiento. Ahí ustedes se van a dar cuenta de dos ramas muy interesantes de la filosofía, que son la gnoseología y la epistemología. Y van a ver las diferencias entre estos tipos de conocimiento. La investigación tiene que ser replicable. ¿Qué significa que sea replicable? Significa que un investigador, revisando los resultados que tuvo otro, tiene que ser capaz de llegar a resultados similares si aplica los mismos métodos que él aplicó. Y también es importante tener en cuenta el método científico. El método científico es una de las bases a través de las cuales se genera el conocimiento científico. Y todo el conocimiento que nosotros generamos debe tener una característica, y es que el conocimiento debe ser útil para algo. La información, el conocimiento que se genera a través de la investigación debe ser usable. En general, el proceso de la investigación, como les dije, es reiterativo y recurrente, y uno puede ir desde la descripción o contextualización de un fenómeno hasta la generación de explicaciones sobre su naturaleza o sobre sus efectos.
o inferencia sobre su posible desarrollo. Hago acá un paréntesis para hacer una comparación. Por ejemplo, se han dado ustedes cuenta que actualmente es un tema de discusión la pandemia global del COVID-19 y muchas de las noticias que uno ve a través de redes sociales o de noticieros nos intentan dar explicaciones o una inferencia sobre el posible desarrollo de la pandemia y el número de contagios. Entonces, muy seguramente detrás de esto hay investigadores que están haciendo esas proyecciones y a través de un proceso metódico y replicable están generando nuevo conocimiento que es útil, en este caso es útil para la sociedad. Los objetivos de la investigación. El principal objetivo de la investigación es obtener respuestas a preguntas que requieren la aplicación de procedimientos científicos. Acá el autor Kotari lo resume muy fácilmente diciendo que la investigación es encontrar la verdad que está oculta y que no ha sido descubierta todavía. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de ámbito laboral, de ámbito académico, de ámbito investigativo, nosotros tenemos una pregunta sobre ese problema. Nosotros no sabemos cómo es ese fenómeno y queremos descubrir nuevas cosas sobre ese fenómeno. O también queremos describir un fenómeno particular o individual a través de un estudio descriptivo. También queremos, por ejemplo, determinar la frecuencia en la que ocurre un evento o, por ejemplo, qué variables se asocian a la ocurrencia de un evento. Por ejemplo, nuevamente volviendo al ejemplo estoy repitiendo mucho la palabra ejemplo, discúlpeme, volviendo a la situación del COVID-19, se han descubierto ciertos vínculos entre las potenciales causas de muerte y algunos factores demográficos de la población. Entonces, ya gracias a los investigadores logramos saber, ellos hicieron estudios exploratorios, hicieron estudios descriptivos para ver cuáles eran las características de la población que sufría decesos después de contraer el COVID-19 y se dieron cuenta que la población estaba ligada a ciertos rangos de edad que eran más vulnerables o a personas que tienen ciertas patologías previas antes de contagiarse de este virus. Entonces, todo eso fue un proceso también de investigación científica. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a Google Académico y buscan COVID-19, se van a dar cuenta que hay muchos estudios publicados que son supremamente recientes, de hace 1 o 2 meses, que dicen básicamente los principales efectos epidemiológicos de esta pandemia y también hacen un análisis de cuáles son las personas más vulnerables. Y otro tipo de información que a veces uno no tiene y que uno quiere saber es si existe una relación causal entre dos variables. Entonces uno también puede hacer estudios de tipo correlacional a través de pruebas de hipótesis. En resumen, yo puedo encontrar verdades sobre un fenómeno que no conozco. Esas verdades no han sido descubiertas todavía y lo puedo hacer a través de estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios de diagnóstico, estudios de pruebas de hipótesis. ¿Qué motiva a alguien a hacer una investigación? ¿Por qué las personas se vuelven investigadoras? Entonces, una principal causa es obtener un título de investigador. Por ejemplo, cuando alguien hace estudios de maestría y de doctorado y quiere profundizar sobre su formación en investigación, pues, entonces es una de las principales causas. Otra causa que es bastante interesante y es el reto que significa resolver problemas que aún nadie ha resuelto. Por ejemplo, muchos de los estudios de ingeniería industrial aplican modelos matemáticos para determinar cuál es la mejor forma, modelos matemáticos o de simulación, para determinar cuál es la mejor forma de efectuar una actividad o proceso en una situación específica. Por ejemplo, en una cadena de suministro, en un sistema productivo, en un sistema de producción y cultivo agrícola, etc. Hay otro deseo que motiva a las personas a hacer investigación y es el deseo de obtener por llamarlo así,
una satisfacción intelectual, la diversión de hacer trabajo creativo. Claro, el investigador se enfrenta a unos retos y tiene que desplegar al máximo su capacidad intelectual para buscar la manera de generar nuevo conocimiento respecto a sus retos. También hay una función muy importante y muy interesante que es servir a la sociedad. Y una última función que es ganar respeto en la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando un investigador hace un hallazgo que es relevante a nivel mundial, los demás investigadores en el ámbito académico le van a dar ese reconocimiento que se merece, y también hasta a nivel mediático los investigadores pueden llegar a tener esa representatividad. También existen otras motivaciones de carácter profesional. Cuando alguien fortalece sus habilidades en investigación, entonces mejora su capacidad para analizar y solucionar problemas, se vuelve más metódico y disciplinado, gana agilidad mental para abordar problemas y también gana un cierto tipo de habilidad que es una visión transversal de los problemas. Entonces, esta es una breve introducción a lo que es la investigación, por qué es importante, por qué está ligada la investigación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países, y el por qué los ingenieros deciden investigar o se atreven a meterse en este cuento, ya que los ingenieros son los responsables de sacar a los países del subdesarrollo y llevarlos hacia el desarrollo a través de su actuación en las diferentes áreas de la ingeniería. Entonces vamos a dejar la presentación en este nivel y luego abordaremos otros temas.